empecemos a ver. Menos bulla. Bien, en el receso ya me tomé la molestia de pasarlo al visual y crearme en mi capa de datos la conexión y crearme las operaciones. ¿Ok? Les voy a explicar. Conexión. Bien. Es decir, para manipularlo en el C#, en este lenguaje, necesitamos de varios objetos. Uno es el SQL Connection, Command, Adapter. Esos tres para empezar. ¿Ok? Son los más básicos y los más necesarios sí o sí. ¿Sí? Entonces, cuando digo SQL Connection, CNX, conexión, vamos a abreviarlo, igual a nueva conexión de SQL. Bien, este es un objeto conexión de tipo SQL. Bien, si lo colocan así tal como está, les va a salir error. Bien, tienen que tener sí o sí una librería aquí arribita que se llama system.data.sql client. Que miren, si no tienen eso les va a salir error, entonces sí o sí tienen que agregarla. Bien. La agregamos. El IO es para manipular los archivos, las rutas y todos los demás. Data es para manipular también base de datos. ¿Ok? Entonces, al tener los objetos ya creados, conexión, comando, adaptador, ¿sí? Lo único, se la voy a pasar a esta clase para que ustedes la puedan reutilizar. ¿Bien? Entonces, lo que tienen que saber es que con esta conectamos, con esta y estas dos vamos a manipular la información. Bien. Voy a tener nombres, puedo tenerlo aquí como variables globales. Este de aquí es una variable global que me va a especificar el error. Si quieren se colocan, si no quieren no se colocan, no es necesario, pero yo lo estoy colocando. Este es mi constructor que no tiene nada por el momento. Bien. Abrir base de datos, abrir conexión. Bien. Eso es así. Abrimos la conexión. ¿Qué es este de aquí? Asignar nombre BD. Este agarra y nos va a la carpeta donde está corriendo el programa, va al archivito de configuración, va y saca el nombre del servidor y saca el nombre de la base de datos. Clic derecho, abrir conexión. Bien. Field name es el nombre del archivo. Así. Le digo, sacame la ruta de donde está, bien, ejecutándose el programa, pero le estoy enviando, el config.txt, es decir, me va a obtener toda la ruta de aquí, y derecho, abrir carpeta, presentación, bin, debug, toda esta la de aquí, barra, config.txt, bien, todo esto lo de aquí, ¿no se ve? Bien. Toda esa ruta ya me la va a obtener con esta línea de código, path.getFullPath, bien, y entre paréntesis le mando el nombre del archivo. Entonces esa me va a obtener toda esa dirección de allá. En ruta la vamos a guardar, o URL si ustedes quieren. Bien. Me creo un archivo, pero un objeto de tipo solo lectura, y se le envío ese archivo, pero esa ruta. Este se va a encargar de leer línea por línea. Como son solamente dos líneas, por eso es que digo read, leer la primera, guardarme el nombre del servidor, read, guardarme el nombre de la base de datos. Si le digo otra vez read, me va a guardar la otra línea. Bien, es decir, todo lo que está aquí. Read, qué sé yo, vamos a poner cajero, administrador, no sé, vendedor, depende.
Este de aquí es el nombre de mi servidor, nombre de mi base de datos. Bien. Voy a dar no guardar. Cada vez que yo digo read line, lee la línea, toda la línea, así sea una palabra, dos palabras, tres palabras, toda me la lee, ¿ok? Y se la guarda aquí en nombre. ¿Bien? Después en nombre BD, la otra línea. Entonces esto lo único que me va a hacer es ir a ese archivito y sacarme el nombre del servidor y nombre de mi base de datos. ¿Bien? En pocas palabras, asignar nombre BD, lo único que tienen que saber ustedes es que le va a ir a ese archivito y lo va a sacar. ¿Cómo lo va a hacer? En este punto, si quieren, pueden agarrar y estudiarlo, todo lo demás, pero lo más importante es que lo va a agarrar y lo va a obtener. ¿Sí? Eso tienen que saber nomás. ¿Sí? Así como el convert.twin32, no sabemos cómo lo convierte, pero lo convierte. Lo mismo aquí. Ustedes puede ser que no sepan cómo lo asigna, pero lo va a asignar. ¿Sí? Entonces vamos a asignar. Cerrar conexión solamente va a cerrar la conexión. ¿Bien? Ejecutar consulta. Ejecutar consulta, string, es una consulta SQL. Es decir, esta, la de acá, esta es una consulta SQL. Todo esto, lo de acá, ¿se ve, no? Se ve. Todo esto, insert into, todo esto, lo de aquí es una consulta SQL. Update, select, ¿bien? Son consultas SQL. Entonces, para ejecutar una consulta yo necesito recibir una consulta en mi capa de datos. No sé qué consulta, pero una consulta me va a recibir y la voy a ejecutar con execute non query. Desde el otro lado no se sabe cómo no se sabe cómo se va a ejecutar, pero lo va a ejecutar. Bien, entonces ejecutar consulta va a ejecutar consulta. Cuando digo ejecutar, no se olviden, solamente es para el, ¿de acuerdo? Insert, date, también podemos utilizarlo para crear esto lo demás, pero aquí lo vamos a utilizar para esto solamente. Bien, el ejecutar, no se olviden. Ejecutar consulta. Le enviamos la consulta insert o update o delete y nos lo va a hacer. Es decir, en vez que nosotros estemos aquí en el SQL, directo va a venir, se va a conectar y lo va a ejecutar. Sin necesidad de abrir el SQL, porque el usuario ni siquiera va a saber cómo se conecta, pero la cuestión es que él quiere sus datos ahí guardados. ¿Sí? Entonces, toda esta consulta tenemos que enviársela, o sea, aquí vamos a recibir por un parámetro esa consulta. No se sabe qué consulta, pero va a recibir y la va a hacer. Si está bien escrita, la va a hacer. Si está mal escrita, no la va a hacer, va a salir de error. Bien. Este es otro. Ejecutar consulta con retorno. Bien. ¿Qué es esto de aquí? Chequen. Este es, en vez de poner, ¿cuánto le va? In, devolverme un entero, devolverme un string, devolverme un bool, devolverme un datetime, no sé, cualquiera. Yo le voy a decir que me devuelva una tabla. Bien. Es decir, todo este cuadradito de aquí que estábamos hace rato, todo me lo va a devolver y me lo va a poner en una tabla para que nosotros lo podamos manipular. Aquí el ejecutar consulta con retorno es el select. Ejecutar con retorno. Bien. Este retorna una tabla. Bien. Hay otro, chequen. Existe. Enviamos una consulta, no sé qué consulta, pero me va a devolver un booleano, o verdadero o falso. ¿Sí? Data reader, obtener tuplas, obtener toda una fila para que nosotros lo podamos leer columna por columna. ¿Sí? Ahorita no quiero que se memoricen cómo es que lo va a hacer, sino que qué es lo que quiero hacer prácticamente, o qué es lo que hace. ¿Bien? Esa es la idea aquí.
saber qué es lo que hacen. Todas estas las de aquí las vamos a ocupar en algún momento de la vida. Se las voy a pasar para que ustedes la puedan burguetear. Obtener, escalar. Escalar le llaman a los enteros. ¿Sí? Enteros o un determinado dato. Por ejemplo, obtener, escalar entero, solamente entero. Obtener, escalar string, solamente un dato string. Aquí, así como abajo, ahí está. Obtener, escalar el tiempo, ¿no? Un date time. Obtener, escalar doble. Byte, vamos a utilizarlo también para la foto. Byte también, este es otro. Este es bien diferente, este es un byte. Y este es un vector de byte. Es más largo todavía. En pocas palabras, esa tiene mi conexión. Ahorita lo único que en este punto se necesita saber que lo va a hacer, o sea, va a ejecutar y va a traer. ¿Bien? Nada más. En esta otra clase, que se llama operaciones, que también está aquí en datos, ¿bien? Aquí ya tenemos las operaciones que se van a realizar, o que se realizan aquí en el SQL, pero la tenemos aquí escrita. ¿Bien? Por ejemplo, aquí está el nombre de la tabla, están los atributos, están los datos. Bien, aquí lo mismo, update, nombre de la tabla, set, los datos, where es con condición. Aquí lo mismo, select, todos los datos, from, nombre de la tabla, where, ya está. Si no queremos where, es sin condición. Eso es lo mismo, para no estar en el SQL, lo trasladamos al fichar, y instala aquí. Necesitamos sí o sí tener una tabla, un valor, una condición y una selección. Bien. Esto lo de aquí no lo vamos a poner. Lo voy a dejar, a ver dónde estamos, vacío. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Bien. Como estamos dentro de la capa de datos, bien, basta yo con hacer hacer referencia al nombre del archivo, ¿bien? O al nombre de la clase en este caso. Yo le digo, conexión es mi clase, punto, ejecutar consulta. Bien. Aquí es donde yo le envío, miren, yo le envío la consulta. La consulta es esta misma de aquí. Esta es la de aquí. Insert into el nombre de la tabla, el nombre de la tabla, para no hacer tabla 1, tabla 2, por decir, tabla usuario 1, tabla usuario, aquí, ¿dónde estamos? Aquí. Tabla usuario, tabla producto, tabla marca, para no hacer para cada uno, hacemos uno genérico, insert into tabla. Bien. Aquí deberíamos poner qué cosa quiero insertar. ¿Bien? Pero nuestro SQL nos permite insertar si no le pongo yo esto lo de aquí. Si yo no le pongo esto lo de aquí, me dice que sí o sí tengo que insertar todos los campos necesarios. Por ejemplo, Ramiro. ¿Sí? Ahí está, Ramiro, F5. Ya está. Este es el ejecutar. Así que ejecutar además dice, ¿no? Ejecutar y no me devuelve nada. En cambio este de aquí es un seleccionamos ejecutar, pero sí me devuelve una tabla. Entonces este es el ejecutar con retorno. ¿Bien? Me devuelve algo siempre. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. ¿Bien? Entonces le decimos insert into nombre de la tabla. Estoy concatenando aquí más el valor que yo le voy a enviar. No se sabe qué valor le voy a enviar, pero le voy a enviar algo. Bien. Entonces cuando queremos nosotros insertar, vamos a ocupar esta función de aquí, adicionar. Bien. Cuando querramos modificar, ocupamos el update. Update, nombre de la tabla, set, valores, where. Bien. Lo mismo que aquí. Bien. Update, nombre de la tabla, set,
¿Qué es lo que quiero modificar? Where, la condición del update. Lo mismo está aquí, update, nombre de la tabla, set, los valores, where, la condición. No sé qué condiciones todavía, pero me va a obtener la condición. Este eliminar no es un eliminar, así que lo voy a quitar. Eliminar definitivo, sí, este sí es. Delete, nombre de la tabla. Delete, nombre de la tabla. Where, condición. Lo mismo que aquí. Aquí creo que dice delete. Delete from. Usuario, me va a eliminar todo. Pero si yo quisiera eliminar algo determinado, por ejemplo el 9, where usu para 9, vamos a ponerla solo eso. A ver, vamos a ver, me lo eliminó el 9. ¿Qué pasa si yo lo borro de aquí y le pongo el 7? Igual me lo eliminó, ¿no? A ver, bien, entonces es lo mismo que yo le ponga delete o delete from. Bien, si yo le pongo delete from o le pongo delete, me va a eliminar una tabla. No sé cuál va a ser el nombre del valor, el nombre de la tabla, el valor, ni la condición. Yo le voy a enviar desde otro lugar. Bien. Is registro me dice que me va a devolver un registro, algo, verdad o falso, existe algo. Y también se lee asterisco from, nombre de la tabla y una condición. Traer tabla, lo mismo. Select, asterisco, la selección, que es lo que quiero obtener, de dónde y una condición. Sin condición es select, todo lo que quiero, from, todo, este es con condición, perdón. Sin condición es esta aquí, directo, select, puede ser en selección que esté el asterisco solamente y la tabla. La idea es que hay varios aquí que se pueden utilizar en cualquier instante, están todos. Bien, ese es en la capa de datos. Entonces no se olviden, las operaciones van y consultan a la conexión, va y se conecta al servidor y a la base de datos y hace todo lo que tenga que hacer. Puede ejecutar con retorno o puede ejecutar sin retorno. Ejecutar sin retorno son los insert, update, delete, y los con retorno son los select. Bien. Eso es en la capa de datos. En la capa de negocio ya es lo que ustedes estaban haciendo. De momento, creamos mi clase usuario con todos mis atributos, mi constructor, y vamos a registrar un usuario. Bien. Para registrar un usuario, ya les había dicho que tenemos que abrir la conexión, hacemos todo lo que tenemos que hacer y la cerramos la conexión. Bien. El trick catch finally dice intentar hacer esto, si todo sale bien, finalizar y ejecutar estas instrucciones que están aquí. Si está mal algo, va a agarrar y va a decir error, throw exe. Throw significa detener ahí, y no va a pasar y se va a colgar el sistema. Bien. Entonces, para que funcione esto lo de aquí, hay que hacer para modificar, para eliminar lo mismo, para listar, para existe usuario, es usuario también lo mismo. Ahorita vamos a hacer algo. Cifrar cadena, esto me lo bajé de internet. No sé cómo lo cifra, pero me va a cifrar. Bien. Le vamos a enviar algo y me va a devolver algo. Bien. Un string. No sé cómo. Bien. Entonces ya es una función que ya está hecha, que yo simplemente la voy a utilizar. Bien. Bien. Hay errores, ¿no? Hay errores, ¿por qué? Porque para poder utilizar mi objeto de insertar, modificar, eliminar, yo tengo que tener un objeto. Le voy a decir aquí, operaciones, objeto
operaciones. ¿Bien? Esta es una variable de operaciones. Para que sea un objeto, yo le tengo que decir así: objeto OP en mi constructor va a ser igual a una nueva clase de operaciones. ¿Dónde está? Operaciones. ¿Sí? Entonces, esta ya es mi instancia o mi objeto. Toda esta es la instanciación. Ya con esto yo ya puedo manipular todo lo que hay allá, aquí. Todo lo de aquí. Todo lo de aquí lo puedo manipular con este objeto usuario. ¿Bien? Entonces, cuando yo registre un usuario, objeto OP, dice, ¿no? Ya. Aquí quiere que le ponga mayúscula y quiere que le ponga mayúscula. Bien. Bien, entonces el registrar, ¿qué tiene registrar? Tiene insert into, ¿sí? El nombre de la tabla. Entonces table, usuario. Value, ¿qué valores tiene? ¿Sí? Tiene this.usuario y this.clave. Eso nomás tiene, no tiene más nada de esto. Ya está. Entonces estos valores, lo mismo de estos valores que yo le estoy colocando aquí, el value, esto de aquí, se lo tengo que enviar acá. Comilla simple, nombre del usuario, comilla simple, coma, nombre de la clave. ¿Sí? Esto me va a registrar así nomás. Por el momento lo voy a dejar sin cifrar. ¿Sí? Lo voy a dejar así, no lo vamos a utilizar lo otro. Adicionar, ya no sé cómo me lo va a adicionar, pero en este punto lo va a adicionar y lo va a registrar. ¿Bien? Si todo sale bien, va a pasar aquí y va a finalizar. Y no es más, no tienen que hacer nada más aquí. Lo mismo vamos a hacer para modificar, para eliminar. Para el usuario, ¿bien? Voy a pedir un usuario y voy a pedir una clave. ¿Bien? Podemos hacerlo así o dejarlo vacío porque ya lo tenemos aquí arriba. ¿No ves? Lo tenemos aquí, usuario y clave como clase, como atributo, perdón. Ya. Y le decimos aquí. Ahí está. Nombre de la tabla se llama tusuario, donde yo quiero consultar qué condición es esta aquí. Select from. Yo quisiera, por ejemplo, a Carlos y la clave 1, 2, 3, 4, 5. Yo tendría que decir así: usuario igual a Carlos and clave igual a, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces este es mi selección, que no hay aquí, y esta es mi condición. Todo esto lo de aquí tengo que enviárselo acá. Entonces usuario va a ser igual a this.usuario, al usuario que me está ingresando, no sé qué datos tendrá, y la clave va a ser igual a this.clave, a la clave que me está ingresando. Ahí está, punto y coma al final. Estas, no se olviden de las comitas, de las comillas simples, o si quieren así, 1, 2, 3, 4, 5. Pero este es para hacerlo solamente uno. Para hacerlo genérico, yo agarro, lo selecciono, le quito eso, le pongo símbolo y le pongo this.clave. Entonces es prácticamente lo mismo que aquí, pero en vez de datos fijos van a ser datos variables por la clave. No es más, entonces es usuario. Bien, ya tengo eso. Voy a ver si me funciona, a ver, veamos.
Sí, me está funcionando, bien. Me voy a venir aquí a logueo, ingresar. Después voy a hacer, y lo voy a hacer cargar en el combo box todos los usuarios, pero después voy a hacer. Aquí en validar formulario, en existe, si no existe va a salir error. Si existe va a dar true. Bien. Ya vamos aquí. ¿Qué tengo que hacer? Miren, objeto se llama CLS usuario, ¿sí? Objeto uso, vamos a ponerle igual a un nuevo usuario. Bien, y ya tengo entonces mi objeto. Yo le tengo que decir el objeto usuario punto usuario lo voy a cargar con este combo box que está aquí, cb usuario punto text. Bien, entonces cb usuario punto text es todo lo que escribe aquí el usuario, se lo estoy asignando a usuario. Ahora le tengo que decir la clave, objeto uso punto clave va a ser igual, que se llama este control se llama txt clave, txt clave punto text. ¿Bien? Y le digo así, if, o directo le puedo poner también return, pero para que lo entendamos, objeto uso punto. Bien, es usuario, creo que esta era el que estábamos utilizando. Me está pidiendo paréntesis, ahí está. Si es usuario, entonces return true. Si no es, return false. Eso mismo se puede hacer así directo. Return objeto uso punto es usuario. Bien, con esta línea de código. Depende de ustedes. Yo lo voy a dejar así con uno, ¿no? Bien, así con uno, porque igual me va a dar. Bien, a ver, veamos. A ver, Carlos. Ahí está. Usuario y contraseña no es válido. A ver, ¿qué tiene Carlos? Tiene 1, 3, 4, 5. Vamos a ver si funciona. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces funcionó y me ha mostrado la pantalla principal. Eso quiere decir que se ha conectado a la base de datos y me ha mostrado la pantalla principal. Y de aquí yo puedo ya listar todo lo demás. Bien. Esto lo vamos a seguir la otra clase, ¿okay? Para listar el usuario. Y no es más.